como les decía, hoy nuestra segunda conferencia de la tercera parte del día está a cargo de una magistral conferencia, a cargo del doctor Manuel Ruiz Sandoval. El ingeniero Manuel Ruiz Sandoval, ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, maestro en ingeniería por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en ingeniería de la Universidad del Notre Dame, en los Estados Unidos. Desde hace más de 25 años se ha desempeñado como profesor, investigador en la UAM y actualmente tiene la categoría de profesor titular. Ha tenido el cargo de coordinador del posgrado en Ingeniería Estructural y coordinador de la licenciatura en Ingeniería Civil. Es el investigador principal del proyecto de salud y control estructural de la UAM. Ha realizado instrumentaciones en diferentes puentes importantes de México, así como diversas estructuras. Nosotros también le agradecemos al ingeniero máster Bernardo Ugarte, que ha posibilitado hacernos este contacto con su profesor, el doctor Manuel Ruiz Sandoval, que hoy nos acompaña con el tema detección de daño estructural. Doctor Manuel, es un gusto tenerlo en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural y poder contar con su experiencia y poder compartir sus conocimientos entre todos nosotros. Le cedo la palabra, doctor Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Principalmente quiero agradecer a los organizadores de este evento que me hayan permitido estar aquí. Y bueno, a mi alumno, Bernardo Luis Ugarte, que me hizo favor de contactar. Y bueno, pues ya le estaré reclamando después. Estaba escuchando yo al doctor José Inaudi, que aunque ustedes no lo crean, él llegó alguna vez a la Universidad de Notre Dame, en el que yo estaba estudiando y lo vi, nos estaba dando una plática muy interesante siempre él, y lástima que se le cortó la comunicación y es increíble que en esta etapa de nuestra vida en donde nos toca estar en una pandemia, que pues yo estoy aquí en México en una parte de mi casa, que en el fondo fondo virtual que me hicieron favor de proporcionar y nos podemos estar comunicando todos, ¿no? Bueno, como el tiempo es oro, pues me voy a pasar a poner mi presentación y me dicen si se está viendo ahorita, si todo está bien. ¿Sí? Bien. Si no hay ningún problema, voy a pasar a platicarles sobre la detección de daño estructural. Tengo mucha información que proporcionarles, lo voy a tratar de hacer lo más rápido y ameno posible para el beneficio de todos nosotros. Bien. El contenido de la presentación es, vamos a hablar sobre los daños, sobre las causas que lo originan, luego vamos a hablar sobre el monitoreo y luego vamos a hablar sobre la salud estructural, que es el tipo de cosas que a nosotros nos interesa. Bien, las fallas estructurales usualmente se deben a que tenemos una falta de mantenimiento, tenemos fatiga, corrosión, exceso de carga, etcétera. Y algunas de estas cuestiones han pasado en la historia de la humanidad, de la ingeniería, en la que nosotros podemos presentar las cosas que han sucedido. Bien, por ejemplo, cuando tenemos fallas estructurales por pérdida de capacidad de carga, hay un puente muy famoso que se llama el puente El Silver sobre el río Ohio. Este fue construido en 1928 y se colapsó en 1965. Hay una película que trata sobre el colapso de este puente. En inglés se llama la película de Mothman Prophecies o las profecías del hombre polilla. Habla sobre que hubo un extraterrestre vino y nos avisó que se iba a caer el puente, pero nadie le hizo caso, total que se cayó. Y desafortunadamente mató a creo que 36 personas en el día de Navidad cuando el puente estaba mayormente lleno de tráfico y pues hubo pérdidas humanas aparte de la estructura. ¿Qué fue lo que falló? Pues definitivamente este puente, que es un puente atirantado a base de cadenas, lo que pasó aquí fue que una de las uniones de la cadena simplemente se empezó a fracturar por la contracción de la temperatura. En Ohio está muy al norte de los Estados Unidos y hay un cambio de temperatura muy importante y pues no hubo nada más bien, nadie tuvo la previsión de ir a revisar la estructura y en consecuencia cuando se rompe un eslabón de una cadena automáticamente se cae. Otro problema sucedió en el puente I-35W en el río Mississippi River.
Aquí lo que pasó fue que esto está una estructura remachada, que ya no existe eso hoy en día, ahora todo está atornillado, y este puente pues colapsó de una manera súbita. Hay un pequeño videito que así se rompió a través de los remaches y se ve cuenta cómo se empezó a tener la grieta y simplemente se rompió. Ahí está un video de cómo se cayó. Simplemente fue súbita en dos de sus extremos y no hubo forma de evitar eso, ¿no? Entonces es una falta de mantenimiento que se tiene que tomar en cuenta siempre, ¿no? En las estructuras uno piensa que van a ser eternas y la verdad es que no. Otro caso muy particular es este puente sobre el Manaus River, que está en los Estados Unidos, y este es un caso muy particular que sí quiero comentar. Resulta que este puente pues, usualmente los tienen que reencarpetar o ponerle concreto asfáltico en la parte superior, y estos puentes, como llueve, tienen que tener algún tipo de drenaje para que el agua se vaya. Pues lo reencarpetaron, le pusieron el concreto asfáltico en la parte de arriba y taparon los agujeros de drenaje y no se dieron cuenta de eso, y cuando lo quisieron poner los agujeros del drenaje, pues dijeron, pues, ¿dónde los ponemos? ¿Dónde estaban? Pues quién sabe. Crearon uno nuevo y no se dieron cuenta del problema que estaban metiendo. Resulta que hicieron un agujero del drenaje exactamente encima de esta conexión, que esta es una conexión de tipo viga, que yo lo conozco en México como viga tipo Gerber, que es una conexión articulada que no permite la transmisión del momento, y en el que a lo largo del tiempo, con esta corrosión debido al paso del agua, este puente pues, se cayó. Ahí se ve claramente que se rompió el perno y simplemente se colapsó. Y eso fue por la falta de poner el drenaje donde debía ser. Entonces, si van a poner reencarpetamiento, pues póngale un periodiquito o algo ahí, un vasito de unicel para que no se tape, porque si no, pues se puede llegar a caer. Otra cosa es que las estructuras pueden llegar a tener algún tipo de cambio de uso, en donde no deberían de tener más que ser para lo que fueron diseñadas. Y eso nos pasa muy comúnmente en las ciudades grandes, en donde los edificios pues cambian de dueño, cambian de uso de las estructuras. En este caso fue un hotel que se llama el Hotel New World en Singapur, en el cual primero se les olvidó que tenían que tener suficiente aire acondicionado, le pusieron unas torres de enfriamiento en la parte superior, y luego se les ocurrió que les podía rentar a un piso a uno de los bancos locales, y este banco dijo, pues es que necesito guardar mi dinero, y pusieron una caja fuerte de 22 toneladas adicionales adentro del edificio, y pues eso no estaba contemplado, ¿no? Aparte de que pusieron algunos aditamentos de ornato mucho más pesados que incrementaron el peso a la estructura. Esta estructura les empezó a avisar de que estaba fallando, porque empezaron a notar polvito blanco en el piso, pero nadie le hizo caso. Desafortunadamente, las dos columnas del extremo fueron las que colapsaron y eso fue el final del asunto, ¿no? Entonces, ya hemos visto que hubo un colapso por falta de mantenimiento, hubo un colapso por por haberles hecho el mantenimiento del puente, pero haber puesto, o por hacer cambio de uso de la estructura. Entonces, pues, ese tipo de cosas no puede suceder, ¿no? Pero más, las cosas que pueden llegar a pues, son nosotros mismos. Entonces, ese es el caso típico. Un hotel que era muy famoso en su época porque tenía un patio central abierto, estaba techado, pero pues, tenía como que una especie de lobby, un mezanín muy grande, muy bonito, y entre un edificio y el otro se pueden caminar a través de puentes peatonales, y estos estaban suspendidos por parte del techo a través de una serie de barras. Desafortunadamente, la conexión de los puentes estaba diseñado como está de la mano izquierda, en donde había una tuerca y había una barra que simplemente el peso, a la tuerca le tocaba o nada más cargar una fuerza de P. Pero como algo pasó ahí que se quisieron colgar no del techo, sino de la barra de arriba, pues pusieron un soporte inmediato al lado y dijeron, no, pues aquí le ponemos esto total que quién se va a enterar. Pues sí, la estructura no le pueden tomar el pelo. Y esta tuerca o lo que cerraba a la barra, pues ya no estaba nada más cargando P, sino cargaba 2P. Y desafortunadamente esta penetró y perforó la perfil, de tal forma que quedó así. Eso ya fue en el colapso. Y desafortunadamente hubo muchas muertes en esa parte de ahí. Otra cosa fue un conjunto como edificio de departamentos en Corea, el Sampoon Department Store, el 29 de junio de 1995. Y les cuento la historia rápidamente. Resulta que
crearon este conjunto de departamentos, es un mall, un centro comercial que le decimos aquí en México, en el cual pues lo construyeron todo muy moderno y se les olvidó poner las escaleras eléctricas y dijeron, qué barbaridad, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Pues empezaron a aventar el cohete de ver cómo le hacemos para quitar columnas para poder poner las escaleras eléctricas, y muchas compañías de ingeniería no quisieron continuar con el proyecto, renunciaban a esto porque no querían hacerse cargo de algo tan grave como quitar una columna. Pues alguien sí se aventó y la quitó las columnas y pusieron sus escaleras eléctricas, y por último pusieron hasta la parte de arriba un restaurante. Este restaurante pues tenía un super peso de cocinas y vajillas y platos y etcétera. Y ese es el edificio como estaba originalmente, muy moderno, allá en Corea. Y ahora, desafortunadamente, después de unos días, pues quedó así. Fue una carga súbita, que las columnas que sobrevivieron y que simplemente no estaban diseñados para hacer que el carga total, pues se cayeron, ¿no? Y tenemos un pequeño video, según yo, sí está para que, ahorita lo ponemos, para que se escuche, ¿no? A bustling department store in one of the largest cities in the world. 1,500 people are crowded inside. Suddenly, a huge shave erupts from the top floor. In less than 20 seconds, the entire crashes to the ground. And all that remains is a massive pile of twisted steel and concrete. More than 500 people are dead. Bueno. Entonces, eso lo pueden encontrar en el YouTube y lo pueden bajar sin ningún problema. No tan solo puede fallar la estructura, sino también puede fallar la cimentación. En este caso, el video que los voy a poner a continuación, pues les dio la oportunidad a la gente de evacuar, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que sucedió. Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines. Bueno, ese fue la falla de cimentación. Afortunadamente le dio tiempo a la gente de poder salir, ¿no? Pero si ustedes vivían en el edificio de enfrente, pues sin deberla ni temerla, pues ya les pasaron a afectar ahí por la caída de un edificio encima de ustedes, ¿no? Bueno, bien. Ya que hablamos de las cosas que pasan mal, vamos a hablar sobre qué podemos hacer para determinar qué características tiene la estructura, si está sana, si no está sana. Y lo primero que tenemos que hacer es la instrumentación. ¿Con qué herramientas contamos nosotros para poder determinar que si está sano o dañada la estructura? Y lo primero que tenemos que saber es sobre la instrumentación. La instrumentación es simplemente un arreglo de instrumentos que se colocan a lo largo de la estructura que permiten tomarle, digamos, el pulso a ella. Y esta toma de pulso nos permitirá comparar con su estado natural, su estado sano, para ver si está en condiciones comunes y corrientes. Edificios instrumentados en el mundo no hay muchos, o al menos en mi país no lo hay tanto como podrían ser en Japón o en Estados Unidos, y esto es algo que es problemático. Lo que realmente necesitamos nosotros encontrar a través de la instrumentación son características dinámicas como son periodos, formas modales y amortiguamiento. Si tenemos algunos estudiantes aquí y alguien no conoce qué es el periodo, formas modales y amortiguamiento, pues se los platico rápidamente. El periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa a una estructura y está determinado, como se ve en esta grafiquita, por la distancia entre pico y pico, valle, valle o cruce por cero, y eso está dado en segundos. Cada estructura tiene un periodo determinado que se puede calcular. La otra cosa es el amortiguamiento. El amortiguamiento es una característica de los materiales o de los sistemas estructurales que permite disipar energía. Si no tuviéramos amortiguamiento, las estructuras vibrarían infinitamente. Gracias a la presencia del amortiguamiento, estas decaen de amplitudes a lo largo del tiempo. Hay tres tipos de amortiguamiento: amortiguamiento subamortiguado, sobreamortiguado y amortiguamiento crítico. Todas las estructuras civiles están subamortiguadas. Y por último están las formas modales, y aquí tenemos un pequeño video en donde tenemos un sistema de 2 grados de libertad, 2 niveles,
donde se ve claramente que cuando se necesita en la base, esta estructura puede moverse hacia la derecha y la izquierda. Y si le aumentamos la frecuencia de excitación en la base, podemos ver que hay un punto en la estructura que no se mueve, y esa forma de excitación que estamos imaginando es una forma de una forma natural número 1, donde las dos partes se mueven al mismo tiempo, y en un momento más va a aparecer la forma natural número 2, en la que una masa se mueve en el sentido contrario de la otra, y hay un punto de conexión al cual no se mueve. Realmente esta forma modal es mucho más difícil de lograr, pero existe. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esas características que les acabo de mencionar? El periodo, la frecuencia, la forma del amortiguamiento. Pues eso lo hacemos a través del análisis del registro de las señales que se registran sobre las estructuras. Y hay dos formas de ver el mundo, ¿no? El mundo de las mujeres y el mundo de los hombres, ¿no es cierto? En este caso es el mundo de las frecuencias y el mundo del tiempo, ¿no? Nosotros estamos mucho acostumbrados a ver todo en función del tiempo. Pero si desmenuzamos el tiempo en el orden de las frecuencias, lo podemos ver de esta otra manera. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Que esta señal de tiempo está constituida por la suma de un montón de ondas sinusoidales o cosenoidales que al sumarlas nos van a originar esta señal final. Pero si calculamos cuántas de estas señales existen para poder determinar esta señal original, pues entonces tenemos una señal de contenido de frecuencia. A algunos ingenieros les gusta más ver el contenido del tiempo, a otros les gusta más ver el contenido de la frecuencia, pero se puede ver esto de dos formas diferentes. Ahora, ¿qué tipos de aparato existen en el mercado? Pues existen acelerógrafos que miden la variación del desplazamiento o de la velocidad con respecto del tiempo, esa es la aceleración, y hay muchos diferentes tipos. ¿Qué características electrónicas? Ustedes dicen, ok, yo quiero instrumentar a mi edificio. ¿Qué aparato le voy a poner a mi edificio? ¿Cuál de todas estas cosas debo de poner? Entonces, tienen que acercarse a los expertos para decirles qué características electrónicas este aparato debe de tener. Y tiene que fijarse en tres cosas. ¿Qué máxima aceleración puede medir? ¿Qué sensitividad tiene? ¿Y qué rango de operación tiene? Hablando de nivel de aceleración, hay acelerómetros que miden hasta 60,000 Gs. Y hay acelerómetros que miden solamente 0.5 de G. Ustedes dirán, oiga, ¿en qué sentido me va a servir 60,000 Gs? Pues sí, estos aparatitos que son usualmente muy pequeños se utilizan para determinar el comportamiento de choques. En ese caso, se lo pone a un auto y se le estrella contra un muro y en ese momento se mide la aceleración. La sensitividad se tiene que ver con qué tanta respuesta puede tener un aparato a una excitación. Yo soy una persona muy sensible, si me dicen feo, yo me enojo, me pongo triste, me pongo a llorar. El acelerómetro, cuando mide la sensitividad, si mide aceleraciones muy pequeñas, si tiene esa capacidad, se dice que es muy sensible. Y esto se mide en relación de milivolts sobre G o volts por G. Mientras más grande se hace la sensitividad, menos aceleración puede medir. Mientras más pequeña sea la sensitividad, mayor aceleración es posible que pueda medir. Ahora, la otra cosa es que, como ya vimos, una señal puede verse en el sentido del tiempo o en el sentido de la frecuencia. Casi siempre cuando nos venden los aparatos nos dicen en el rango de la frecuencia que pueden estar operando. Y usualmente pueden ser desde 0 hasta 20,000 Hz. Hertz es una unidad de frecuencia que es el número de oscilaciones por segundo. Entonces, eso también tienen que fijarse cuando ustedes compran un acelerómetro, qué tipo de frecuencia es la que nosotros queremos, ¿no? La otra, ¿qué tipo de acelerómetro voy a comprar? Hay 3 diferentes tipos que son los más usuales que pueden encontrar en el mercado. Los capacitivos, los piezoeléctricos y los FBA, que son los Force Balance Accelerometer. Les voy a platicar rápidamente de cada uno de ellos. Un sensor capacitivo es aquel que se basa en la propiedad eléctrica de la capacitancia. Ejemplo, tenemos 2 circuitos, aquí un foquito y aquí unas baterías, y aquí en medio hay un capacitor. Lo que va a hacer este video va a cerrar el circuito primero para que la batería alimente el capacitor y lo cargue. Después va a abrir el circuito en el otro sentido y el capacitor, una vez que almacenó la energía, la va a liberar y va a poder prender el foquito. Y eso es lo que va a pasar, se está cargando y después lo bota y entrega la energía que se guardó. Ese es un acelerómetro capacitivo. Está en función de la capacitancia, que es la capacidad de almacenamiento de energía entre 2 placas, ánodo y cátodo. Y estos pueden cambiar la magnitud del voltaje que puedan tener. Si quieren ver cómo es un acelerómetro, serían como ese, en donde hay una masa que tiene, digamos, una serie de barritas en los bordes y unas barras fijas, que cuando esta barra se mueve entre estas dos, se genera un cambio de
de espacio entre barras y se acumula o no se acumula energía eléctrica en ellas, y entonces ese cambio de energía eléctrica se traduce en aceleración. Esta es una foto de un acelerómetro que es un MEMS, que es Micro Electrical Machine, en donde ustedes lo pueden comprar y eso es lo que les venden y es algo que es muy compacto, pero puede llegar a ser muy caro. Este es un acelerómetro biaxial porque hay una masa en el medio en donde puede moverse en el sentido de las X o en el sentido de las Y. Los sensores capacitivos pueden medir aceleraciones constantes. Las aceleraciones de la gravedad pueden ser medidas a través de este tipo de sensores. Y ustedes dirán, ¿y a mí para qué me importa medir la aceleración de la gravedad? Bueno, resulta que si ustedes tienen un edificio muy alto, se va a mover muy lento. Y en consecuencia, tener una aceleración muy cercana a la aceleración de la gravedad o un periodo muy largo, lo puede medir este tipo de acelerómetros capacitivos. ¿Vale? Los otros son los sensores piezoeléctricos. Los sensores piezoeléctricos se basan en medir la energía de aceleración en el cambio del voltaje a través de la deformación del material. Esto usualmente se hace a través del cuarzo. Y si vemos este video, si yo comprimo o extiendo este material piezoeléctrico, genero pues, energía, voltaje o diferencia de voltaje, o de diferencia de potencial positiva y negativa, y eso se traduce en aceleraciones. De hecho, un acelerómetro piezoeléctrico, cuando yo lo energizo, se extiende, o si yo agarro el acelerómetro piezoeléctrico, lo comprimo con mi manita, se genera energía eléctrica. Este tipo de acelerómetros piezoeléctricos pueden tener grandes capacidades, son muy robustos, pueden medir grandes cantidades de aceleración. Desafortunadamente, no pueden medir aceleraciones de la gravedad. Por lo tanto, si ustedes quieren utilizar estos sensores piezoeléctricos para edificios muy altos, no les va a servir. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que sí es que permiten medir de un rango de frecuencia muy alto. Estamos hablando de 15,000 Hz, es decir, 15,000 oscilaciones posibles en un segundo. Entonces, estos son muy utilizados para choques en autos o algún tipo de explosiones o algo así. Esto lo pueden utilizar. Y los últimos son los acelerómetros de fuerza de balance, en lo que hay una masa que se está moviendo y lo que hace este aparato es medir la posición relativa de esta masa con respecto de una posición original. Estos sensores FBA son mucho más comunes y se venden en el mercado para instrumentar el campo libre y son muy exactos y muy robustos. Este tipo de acelerómetros, de hecho, los pusieron en la Luna cuando llegaron a instrumentar a la Luna. Hay este tipo de acelerómetros que están puestos ahí. ¿Vale? Entonces, déjenme ver. Ok, la que sigue. Ahora, ya tenemos lo que es el sensor. Ahora, la otra parte es dónde lo voy a conectar y eso se hace a través de un sistema de adquisición de datos que simplemente recibe la señal del acelerómetro y la interpreta. Lo que hace este sistema de adquisición de datos es pasar de una señal analógica, es decir, continua en el tiempo, a una señal digital. Esa señal digital es la que puede manejar o entender la máquina, la computadora. Esta conversión analógica a digital es algo muy importante porque si no se hace correctamente no podemos interpretar bien la señal. Ahora, nada más para que quede claro, ¿cómo se llama? Esta interpretación de datos digitales se hace en dos niveles, en el sentido horizontal a través de la velocidad de muestreo, qué tan rápido quiero estar tomando muestras, o en la dirección horizontal, o sea, hacia arriba o hacia abajo, y esa tiene que ver con el número de bits. Hoy en día, cuando uno compra una computadora, siempre le piden que sea de 32 o 64 bits. Mientras mayor el número de bits, es más potente la computadora. A final de cuentas, el número de bits representa el número de líneas horizontales que puede tener esta señal. Un sistema de adquisición de datos que solamente tenga 3 bits va a tener solamente 8 posibles valores en el eje de las Ys. En consecuencia, si tenemos un sistema de adquisición de datos de 20 bits o más, pues la precisión que puede llegar a tener se vuelve muy importante. La otra cosa es que cuál es la capacidad de este sistema de adquisición de datos. Va a medir de menos 10 volts a 10 volts o de menos 5 volts a 5 volts. Eso también tendrían que preguntar cuando compren el sistema de adquisición de datos. Y por último, tenemos esta ecuación en donde si quieren tener una mínima lectura de voltaje, pues tendrían que ver qué rango tiene el sistema de adquisición de datos de menos tantos volts a más tantos volts y el número de bits. Esa es una ecuación muy sencilla. Ahora, pasamos a otro nivel. Ya hablamos de los sensores alámbricos, que son los que se conectan a un sistema de adquisición de datos. Ahora les voy a presentar los sensores inalámbricos, que son los que ahora están en el mercado y que quieran entrar.
Y les voy a platicar cómo fue que se originó esto. El Defense Advanced Research Projects Agency, la DARPA, que es una agencia de defensa de los Estados Unidos, les pidió a las universidades que crearan un sistema que les permitiera ayudarles a detectar enemigos. Entonces, muchas de las cosas que se hacen en el mundo se hacen con la aplicación de los militares. Se unieron un montón de compañías, Boeing, la Universidad de Berkeley, Virginia, Ohio State, y por ahí estaba la Universidad de Illinois, de Urbana-Champaign, y la Universidad de Notre Dame. Todos esos se unieron en los años 90 y empezaron a crear algo que le llamamos el NEST, que es el Network Embedded Software Technology. Y la idea era la siguiente. Hay un avión que va en el aire, va a un campo enemigo, bota estos sensores, y ellos al momento que caen se conectan entre sí, crean una red y ellos pueden detectar el paso del enemigo, como podría ser un tanque de guerra, porque hacen el cambio del campo magnético y como estos aparatitos tienen un magnetómetro, podrían decir, va pasando por aquí, ¿no? Y si llegan a aplastar una de estas cosas, pues no hay problema porque hay muchos más, ¿no? Pues empezaron en 1990 en la Universidad de Los Ángeles, en California, continuaron en la Universidad de Missouri en Rolla, y por último, penúltimo, la Universidad de Houston, y hubo otra que fue en la Universidad de Stanford. Berkeley fue la que ganó y fue la que creó este aparatito que estamos viendo aquí, que es de un tamaño de 2 baterías AA, que es un sensor inalámbrico inteligente. De hecho, esta cosita que se ve aquí plateada es el acelerómetro biaxial. Este que estoy apuntando aquí es el magnetómetro. Tenía un sensor de sonido, tenía una bocinita para emitir sonido y también tenía un sensor de temperatura y un sensor de luz. Cuando lo vendieron, yo estaba estudiando mi doctorado y mi asesor me dijo, pues te lo voy a comprar para que juegues. Le dije, pues qué padre, es muy interesante, ¿no? Entonces, compramos este tipo de tablillas que tenían sensores de luz, sensores de temperatura, etcétera, todas estas características que les estoy platicando. Y dentro de esta tablilla había un acelerómetro que era el ADXL22E. Y mi asesor me dijo, oye, Manuel, yo sé que tú eres ingeniero civil, no seas mala onda, y eres mexicano, y pues te ponemos a prueba, ¿no? ¿Podrías averiguar si esta tablilla funciona? Le dije, sí funciona. Entonces, lo eché a andar, funcionó, todo perfecto, y me dijo, oye, pero esta tablilla funciona para nosotros. Le dije, pues sí prende, mire, se mueve y toda la cosa. Le dijo, pero para ingenieros civiles no sirve. Y le dije, ¿y eso cómo lo pruebo? Dijo, no, pues ese ya es tu problema. Tú me tienes que decir a mí si ese acelerómetro funciona o no funciona. Agarramos una mesa vibradora muy chiquita que tenemos en la Universidad de Notre Dame y lo puse a comparar con un acelerómetro común y corriente de laboratorio y lo pusimos mano a mano, digamos, lado a lado para ver qué tal se comportaba uno con respecto del otro. Lo metimos a aceleraciones muy amplias, o grandes aceleraciones, y se comportaba bastante bien el azulito, que era el acelerómetro inalámbrico, con respecto del rojo, que era el acelerómetro tradicional. Lo malo es que en el rango de las frecuencias, como les digo, se pueden ver las cosas en dos sentidos, en el tiempo y en la frecuencia. En el rango de las frecuencias, en las frecuencias bajas era muy malo. Y eso quiere decir que para estructuras de ingeniería civil, pues no servía, porque las aplicaciones para la ingeniería civil están en el rango de frecuencias bajas. Entonces yo le presenté este tipo de cosas a mi asesor y me dijo, pues arréglalo. Le dije, oiga, yo no soy ingeniero electrónico. Dijo, ¿quieres seguir estando aquí en el doctorado? Arréglalo. Pues ahí me tienen a mí arreglándolo y ¿cómo se llama? Me di a la tarea de investigar cuáles eran las características técnicas de acelerómetro que traía el aparatito en sí y busqué uno que lo pudiera sustituir y encontré que es el SD1221, que costaba como $100, esa chacosita chiquita. Dije, oiga, sí podría funcionar. Dijo, pues instálalo. Y lo instalamos y lo comparamos electrónicamente. Por ejemplo, estas son las características del acelerómetro que venía originalmente con estas sensitividades y tenía ruido. Y lo comparamos con las características de este nuevo acelerómetro. Y de hecho, este nuevo acelerómetro tenía una sensitividad mucho más grande y un ruido mucho más pequeño. El único problema es que necesitaba 5 volts. Entonces, pues nos pusimos a la tarea de arreglar este asunto. Y en mi doctorado yo creé esta tablilla que se llama Tadeo, en honor a mi hijo, a mi primer hijo, que todavía está vivo, y ahorita ya está en la preparatoria. Va a entrar a la universidad y mire cómo pasa el tiempo. Esa tablilla yo la creé. Se ve medio rara, pero sí funciona. No me digan que no crean que no. Nos la compraron los japoneses, pidieron un montón y estaban muy felices y contentos.
Bueno, el asunto de esto no es para decirles que yo tuve la capacidad de hacerlo. Señores, este mundo es tan globalizado que ustedes tienen que entablar conversación o ser capaces de ser multidisciplinarios. Eso es a lo que voy con este tipo de cosas, ¿no? Ok, ya lo probamos en el acelerómetro Tadeo y es el negrito con respecto del rojo. Se comportaba mucho mejor que el azulito, que era el que originalmente traía, y en consecuencia estuvo bastante bien, ¿no? Tanto en el sentido del tiempo como de las frecuencias. Ahora, sin embargo, esto de los acelerómetros inalámbricos que vemos que sí existen y funcionan, pues tendríamos que ver que sean aplicables para la ingeniería civil. ¿Qué otra característica tiene un acelerómetro inalámbrico? Pues que lo podemos considerar que es inteligente, y aquí tiene que ver ya con la inteligencia artificial. Y ustedes dirán, oiga, ya se pasó de ser electrónico, de ingeniero civil a ingeniero electrónico, y ahora tiene que ser ingeniero en computación. Pues sí, resulta que cada vez que uno se genera una nueva tecnología, hay nuevos retos que crear. Si este aparatito tiene un microprocesador adentro, en consecuencia lo podemos programar para que haga cosas que yo quisiera. Por lo tanto, estos aparatitos que son muy pequeños pueden tener una capacidad de energía suficiente para que puedan operar sin necesidad de la intervención humana. Son pequeños y tienen este microprocesador. Ahora, lo que estamos haciendo es comparar la instrumentación alámbrica que vendría siendo esta que viene en la imagen, y ustedes dirán, pues, ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que si se rompe un cable, pues, ¿cuál es el que se rompió, no? Y pues eso es un laboratorio. Imagínense una estructura instrumentada realmente, pues eso sería la locura. Entonces, la idea es pasar este tipo de tecnología. De hecho, hoy en día, pues nosotros tenemos eso a través de nuestros teléfonos celulares, que tenemos la tecnología inalámbrica. Ya es una tecnología suficientemente madura que la podemos utilizar. La idea es que con esta nueva creación de tecnología tenemos nuevos paradigmas, o sea, nuevos retos que crear. Estos paradigmas sería, ok, los pongo, los prendo, ¿y quién va a hablar primero? ¿Quién es el bueno, no? ¿Quién es el que va a tener la palabra primero? Ese sería uno de los problemas que tenemos que resolver. Segundo, ok, ya se prendieron. ¿Qué información va a mandar? Voy a mandar la luz, voy a mandar si estoy escuchando algo, voy a mandar la aceleración, ¿qué voy a mandar? Segundo, ok, antes de mandar la información, ¿la puedo preprocesar para que no mande todo el bonche de información? Esa también es una decisión que debo de tomar. Y por último, cada uno de nosotros tenemos un reloj en la mano, ¿no? Yo aquí lo tengo fuera, pero este reloj, pues cada quien tiene su propio segundero y su todo. En consecuencia, cuando dice, si quieres saber la hora, ten un reloj. Si no la quieres saber, ten dos, porque seguramente uno va a ser diferente del otro y no vamos a saber cuál es la hora verdadera. En este caso de los acelerómetros inalámbricos, pues, ¿cuál es el buen, ¿cómo se llama? El reloj bueno? Se tiene que sincronizar. Y bueno, y si se van a sincronizar, ¿quién es el que va a ser la referencia? ¿El que esté en la izquierda, el que esté a la derecha, el que esté al centro? Todas estas preguntas se generan ante unas nuevas tecnologías. Y entonces lo que queremos hacer con la instrumentación inalámbrica es que los coloquemos dentro de la estructura, se prendan y se empiecen a comunicar entre ellos y generen lazos de conexión y empiecen a identificar quién está cerca de él, y que identifican que hay uno que es que se le denomine la base, y él que es el que va a recibir toda la información. Este tipo de caminitos que estamos viendo a través de estas bolitas que están brincando de la izquierda a la derecha, pues son conexiones inalámbricas que ahora tenemos que pensar cómo hijos de la matraca lo vamos a hacer. La idea en un futuro sería instrumentar estructuras como estas, en donde tengamos sensores que sean robustos suficientemente, como los azules, que tengan capacidades mayores a estos rojitos que puedan estar conectados a las conexiones de uniones viga-columna o distribuidos en otras zonas, y que tenga la capacidad de informar a la zona de la base cómo están ensamblados, ¿no? Entonces les voy a poner qué es lo que queremos hacer en un futuro. Utilizar la inteligencia artificial, irnos con los ingenieros de computación y decirnos, oye, o irnos con un sociólogo, ¿cómo se comunica la gente? Pues eso mismo vamos a estar haciendo nosotros con los acelerómetros. Entonces, ahí ya les digo, ya tenemos que ser multidisciplinarios con otro tipo de cosas. Inteligencia artificial, ¿cómo vamos a formar las redes? ¿Cómo puedo pensar que un acelerómetro es una ente individual? Es aquel que recibe información, la interpreta y la manda y se comunica con otros. Ese es algo que se le conoce como un agente computacional. La idea es que estos agentes que estén distribuidos a lo largo de la estructura se comuniquen entre ellos y le informen al humano, al usuario final, cómo están y qué está pasando a lo largo de la estructura.
Ejemplo, una estructura de este número de niveles en donde colocamos los sensores. Simplemente el objetivo es que ellos sean capaces de conectarse solos, de repararse solos y de informar de cualquier problema dentro de la estructura a través de un envío de mensaje al dueño de la estructura. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero se conectan a través de que empiezan a mandar señales de radio y en cuanto detectan a que les contestó alguien, pues ese le va a considerar que es su papá. Y así se van llegando hasta que tengan abuelos, tatarabuelos y tatarabuelos, ¿no? Y así se le van conectando. Ahora, si alguno de esos se muere, que si mi papá ya no me contestó y me siento desesperado, pues grito más fuerte hasta que alguien más me escuche. Y en consecuencia alguien me dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué me gritas a mí? Es que pues el que tenía como papá ya se murió. Ah, no te preocupes, yo te voy a conectar. Nada más que sí hay que informar que el que estaba en medio de nosotros se murió. Y eso, que los mismos sensores sean capaces de hacerlo, ¿no? Ahora, la estructura sufrió un daño, sucedió un sismo. Estos cuates, en cuanto se empiezan a conectar, se empiezan a mandar la información respecto de, oye, yo detecté daño, ¿qué tal tú? No, yo no. Y al de abajo, ¿qué tal? No, yo sí. Ah, entonces el problema está entre tú y yo. Y esa información se la damos a conocer al dueño de la estructura a través de esta instrumentación inalámbrica. Ahora tenemos que pensar en cómo construir carriles de comunicación. ¿Cómo van a ser las aristas y las conexiones para que cuando se muera uno pueda haber otras rutas alternativas para conectarlos? Esta es otra investigación que se debe de hacer. Lo puse a hacer a un alumno de maestría este tipo de trabajos en donde propusimos un montón de redes originalmente hablando y estuvimos probando cuál sería la mejor conexión de redes. No voy a dedicarme a ver cuáles son los diferentes tipos. Y también, ok, ¿dónde va a estar la base? ¿La vamos a poner en la esquina A, en la esquina B, en la C, en la D? ¿Qué diferencia hace que ponga yo la base o el sensor maestro en algún de estos puntos? Y también, ¿qué redes voy a utilizar para sincronizar los datos y qué redes voy a utilizar para enviar datos? Vamos a tener diferentes niveles de carriles de comunicación. Unos para compartirnos el número, más bien con el reloj, y otros para compartirnos las aceleraciones. Y vamos a tener redes que van a ser con líneas punteadas y con líneas macizas, dependiendo de lo que quiera yo hacer. Si quiero mandar información, utilizo la línea roja, la línea maciza. Si quiero mandar solamente mi hora para sincronizarme, utilizo la línea punteada. Ese tipo de cosas también tenemos que pensar. Esas son las gráficas que obtuvo mi estudiante en el que determinó el tiempo que se tardaba en saturar la red, en el que ya no era posible poder mandar más y mayor información. Y eso lo hizo para diferentes tipos de arreglos y esas son las gráficas que obtuvo, ¿no? No me voy a dedicar con eso. Aplicaciones. En el mundo existen varias aplicaciones. Esta es una que se utilizó en el puente Jindo en Corea, en el que se distribuyeron un montón de acelerómetros inalámbricos a lo largo de anemómetros y sensores de temperatura, también sensores de formaciones, y esa fue la instrumentación que se generó. Este puente fue instrumentado por una institución en Corea y la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Y estos aparatitos fueron colocados en diferentes posiciones, tenían una panel de luz para poder recargar las baterías que eran recargables, y se pusieron a medir. Afortunadamente pudieron medir vibración ambiental, es decir, el paso de los vehículos, y también pudieron medir el paso de un tifón, que allá le llaman así a los huracanes, y aquí en América le decimos huracanes, allá le dicen tifones. Y utilizaron esta tablilla que ya, la que yo les presenté, ya dejó de ser útil, ya es obsoleta. Crearon esta que fue desarrollada por Intel, y tienen todo este tipo de acelerómetros. De hecho, utilizaron el acelerómetro que yo desarrollé y crearon una tablilla nueva, ¿no? Eso no hubo problema. Otra aplicación, este puente Zhonghuang Grand Bridge en China, también lo instrumentaron. Y ellos crearon su propio acelerómetro igual, y crearon su tarjeta madre, su batería, todo esto, y lo hicieron a través de una tecnología que le llaman Zigbee. Y de hecho, este tipo de aplicaciones uno puede encontrar los artículos en donde les dicen en las entrañas de los acelerómetros, cómo se conectan, cómo se deben transmitir la información, y bueno. Esa es la foto del acelerómetro que ellos crearon, y tienen ahí adentro sus desecantes para que no haya problema. Y nada más, yo les quiero dejar con esta idea. Si ustedes creen que la tecnología inalámbrica ya está madura completamente, pues no. Estos son los porcentajes de recuperación de datos. Es decir, lo que yo mando por radio, no todo lo recibo,
Hay pérdidas del 5%, del 6%, y hay ocasiones en que hay pérdidas más del 50%, ¿no? Entonces, yo recibo una señal de aceleración que no está completa. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo recupero esa información? ¿Qué parte es la que le faltó y en qué momento? Entonces, bueno, los chinos sí se atrevieron a dar esta información para que la gente dijera, pues aguas, porque sí está muy bonito todo, pero no está al 100% infalible, ¿vale? Bueno, el sensor más reciente es este que está generando en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Ahí está el tamaño comparado con $0.25, y este es un proyecto que se está llevando a cabo en el mundo y que ellos mismos han desarrollado. Ahora, ya que hablamos sobre los instrumentos, los sistemas de adquisición de datos y las nuevas tecnologías, vamos a hablar sobre cómo son las técnicas ya matemáticas para poder detectar daño. Y los voy a tratar de hacer lo más rápido posible esto. Bueno, obviamente, esta tecnología, el Structural Health Monitoring, que es el monitoreo de la salud estructural, es algo muy, muy reciente, que tiene menos de 30 años. Por lo tanto, hay un gran campo de aplicación. Y lo que queremos hacer es investigar cuál es el estado natural o el estado actual de la estructura después de que ha tenido un cierto tiempo de uso, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas existen? Hay un montón. Hay desde que se cambió la frecuencia, que se cambió la forma modal, que de la misma forma modal se cambió la pendiente de la forma modal, que se crean redes neuronales para crear aprendizaje de una estructura, entrenar esta red y después identificar si hay daño o no. Hay otro que se llama vector de localización de daños. Hay un montón de técnicas y hay infinidad de artículos que uno puede leer en el mundo, pero todo se reduce a responder 4 preguntas. Una, a mí no me interesa cómo le haga, joven, o ingeniero o ingeniera. No me interesa. ¿Me puede decir, hay daño o no? Ah, sí, sí hay daño. Ok, segunda pregunta. ¿Dónde está? Ah, pues está en la columna número 3. Ok, ¿qué tan grave es el daño? No, pues tiene una pérdida de rigidez del 20%. Ok, ya finalmente dígame, ingeniero, ¿qué tanto de vida útil me queda la estructura? Este tipo de preguntas son los que la gente común y corriente quiere contestar o quiere que le contesten. Ahora, nosotros como ingenieros, ¿qué hemos sido capaces de contestarle? La primera sí la hemos podido contestar. La segunda, razonablemente bien la hemos podido contestar. La tercera, ya no tanto. Y la cuarta, todavía nadie lo ha hecho o han sido para casos muy específicos. Entonces, si alguien quiere estudiar una maestría o un doctorado, pues échense la pregunta número 4 y ayúdenos en esto, ¿no? Pues lo que queremos hacer es hacer la detección de la presencia de daños. Si hubiéramos tenido esas técnicas, hubiéramos evitado la falla de esta, ¿cómo se llama? Puente que vimos hace rato, en donde se rompió el eslabón, ¿no? Entonces, y miren, ejemplos como esos se dan mucho en el mundo. De hecho, los profesores se han dedicado a construir estructuras y le hacen un daño y lo registran y todo y le mandan esta información al público en general. A ver, es un reto, ¿no? A ver quién me dice con esta información que les doy dónde está el daño. Y han hecho concursos con diferentes instituciones y profesores para detectar daño. Ese es uno de tantos, ¿no? Y esta es la estructura que utilizaron. Este está en San Diego. Entonces, la construyeron a propósito, que le zafaron un tornillito, que le apretaron más la tuerca de por aquí, que le quitamos una columna, algo. Entonces, con la pura información es insuficiente para detectar daño, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, imagínense poder detectar daño en esa cosa que está allá atrás, que es el techo del nido de pájaro ¿cómo se llama? De los Juegos Olímpicos de Beijing. Pues es casi que imposible. ¿Cómo encontrar el daño a algo tan complicado como eso, no? O en este tipo de cosas la extensión del daño es evidente, porque ahí se ve claramente, pero hay ocasiones en que las estructuras están completamente cubiertas por elementos no estructurales y no podemos ver detrás, sino es que lo quitamos y lo encueramos, digámoslo allí, lo desnudamos. Entonces, este es el Palacio de los Deportes en México, es una cúpula de cobre que albergó a los Juegos Olímpicos de 1968. Allá adentro se llevaban a cabo la gimnasia. Entonces, pues una estructura tan compleja como esa, pues ¿cómo le hacemos para detectar el daño? O esta, ¿no? Que ese es el domo más grande en el mundo de concreto, que ese es el edificio del gimnasio de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Entonces, pues lo que queremos hacer, por ejemplo, les voy a poner un caso típico. Un compañero mío que estaba estudiando en la Universidad de Notre Dame se dedicó a construir esta estructura tridimensional, bien padre ahí en el laboratorio. Mi asesor le dijo, órale, vas. La construimos. Primero, para construir esa cosa estuvo sabroso,
porque era andar diseñando todas las conexiones y ser posible de poder quitar y poner piezas, ¿no? Para sustituirlas por barras corroídas o rotas o disminuidas en diámetro. Y después instrumentarla y excitarla a través de este aparatito que la movía a la armadura de arriba para abajo, ¿no? Y le pusieron un montón de acelerómetros piezoeléctricos y a partir de esta información fue posible detectar cuál era el contenido de frecuencias de la estructura. Y después lo que se hizo Cuate fue hacer una identificación de la estructura, del sistema estructural, y finalmente pudo encontrar la detección de daño a través de el haber cambiado barras, y esta metodología que él utilizó, y esta es su tesis de doctorado, le permitió determinar, ¿cómo se llama?, el elemento que estaba dañado. Y así como este tipo, número de técnicas hay un montón. Les digo una que yo hice. Hay un puente que se llama el puente Coatzacoalcos II que está en México, y este puente es muy importante para nosotros porque si los vemos aquí en la República Mexicana, este puente está en esta parte de aquí. Si este puente se cae, no hay forma de conectar el norte o el centro del país con el sur del país. Hay otro puente por acá, pero hay que dar una super vuelta. Entonces el gobierno mexicano dijo, pues hay que investigar si ese puente está bueno o no, ¿no? Entonces, tiene un claro principal de casi 300 metros y nos dimos a la tarea de hacerle pruebas estáticas y dinámicas. Las pruebas estáticas fue poner camiones que se le rentaron y se pesaron y colocarlos en diferentes posiciones de la estructura. Obviamente tuvimos que cerrar ese puente y fue un cohete, porque imagínense andar desviando el tráfico para que no pasaran, estuvo bastante interesante. Y también se midieron a través de topografía o geomática, de diferentes posiciones del puente. Ahí están los camiones, cómo estuvieron pasando. Obviamente esto lo tuvimos que hacer a la madrugada de la noche. Y también hicimos la comparación entre lo que se te decía un elemento finito y las pruebas estáticas, y vimos que las pruebas estáticas decían que el puente tendría que haberse movido mucho más de lo que se estaba moviendo, por lo que decíamos que el modelo de elemento finito pues tenía algo raro, ¿no? Y teníamos que modificarlo para que pudiera comparar con estos resultados estáticos. Y también hicimos unas pruebas de mediciones dinámicas en las que hicimos pasar un montón de autos en tráfico normal y también pusimos un tope en la parte central del puente y pasamos un camión a cierta velocidad para que hiciera un pulso sobre la estructura. Pues ahí nos tienen a todos nosotros ahí sobre el puente, estuvimos como una semana ahí bajo el sol y pudimos hacer aceleraciones de la estructura y pudimos calcular las frecuencias, y si se dan cuenta la frecuencia de este edificio de este puente es de 0.5, como 2 segundos tenía ese puente. Y pudimos también calcular el porcentaje de amortiguamiento crítico, que fue algo, y también fuimos capaces de detectar las formas modales a través de la instrumentación, y pudimos calibrar nuestro modelo de elemento finito para que nos dieran los resultados experimentales, ¿no? Y al final de cuentas el gobierno nos dijo, no me interesa todo lo que hayas hecho, dime si está bueno o está malo. Y lo único que le hicimos fue, este es el momento resistente positivo, este es el momento resistente negativo, actualmente el puente está a la mitad. Está bien, no tienen que hacerle nada, revíselo dentro de 10, 15 años otra vez, ¿no? Y por último, y con esto termino, vamos a hablarse de las nuevas técnicas de monitoreo por medios visuales. Esto es lo más reciente, no tendrán ni 5 años, en las que lo que se trata de hacer es, a través de drones, hacer la inspección de daño de las estructuras. Esto, recientemente estuve en una estancia sabática en la Universidad de Illinois, y dentro de esa Universidad de Illinois había un estudiante de japonés, que lo que dicen ellos, que cuando sucede un sismo de cierta magnitud, pues están obligados a cerrar todo el tráfico y a mandar a ingenieros a revisar a todas las estructuras. Entonces, él lo que quería era evitarse la pena, ¿no? Tener un montón de drones a lo largo de la estructura, de los segundos pisos o lo que fuera, y en cuanto hubiera un sismo importante, pues mandar este ejército de drones y que empezaran a ver a través de video la información de la estructura y no tener que mandar a ingenieros de la práctica a que fueran a revisar. Entonces, se dieron a la tarea en la Universidad de Illinois en ver primero un dron volando. Era capaz de poder determinar las formas modales y las frecuencias de las estructuras. Tomamos en cuenta que el dron puede subir o bajar o puede rotar en diferentes ejes. Y si lo pudieron hacer, y esa es una prueba de lo que hicieron con el dron, y lo compararon con una cámara fija que estaba detrás del edificio. Y este edificio lo pusieron a mover y compararon la información que le daba el dron y la cámara fija, y afortunadamente fueron capaces de detectar tanto la aceleración, los movimientos de aceleración, y ahí viene la comparación de lo que puede ver la cámara fija con el dron, que es el UAV, ¿no? Y resulta que esta técnica es muy, muy buena. De hecho, pudieron determinar las formas modales nada más de verlo a través del análisis de los videos.
Y después se hicieron pruebas en un puente colgante que está muy cerca de la universidad para algo real, ¿no? O sea, no hay en un ambiente controlado. E igualmente le pusieron a volar un dron y este dron empezó a volar y tomar imágenes del puente y afortunadamente lo pudo determinar sin ningún problema. Y pudo calcular las frecuencias, las formas modales con acelerómetros, con distancias tradicionales y con el dron. Y funcionó perfectamente. Y ahorita lo que estaba haciendo, y con esto se doctora el veintitantos de este mes, este alumno de Japón, es, pues, ahora el problema con el dron, ok, voy a poner una imagen. Lo que estoy viendo es una persona pasando, es un árbol, era un perro que estaba por ahí, era un pajarito que estaba pasando, es el aire, ¿qué es? Entonces se tienen que dar a la tarea de interpretar las fotografías y saber identificar qué es elemento estructural y qué no es elemento estructural. Es un nuevo paradigma. Son cosas que tiene uno que aprender desde cero, ¿no? Ahora vamos a interpretar fotos y vamos a detectar daño a través de la interpretación de fotos. Esto fue en el sismo del 2017 en la Ciudad de México. Yo estoy aquí paradito. Y aquí hay dos personas que fueron de la Universidad de Illinois y nos dejaron pasar porque esta calle estaba cerrada, porque este edificio estaba a punto de colapsarse. Y aquí hay el dron que está volando y tomaron un video alrededor de este edificio. Obviamente se ve que está mal, ¿no? Entonces, pero de todas maneras queríamos ver la extensión del daño. Y esto lo reportaron ya en un artículo en donde demuestran a través del análisis del video de este dron que estaba volando qué partes estaban rotas, se cayeron, que el concreto estaba mal, que estaba bien. Esa es la nueva tecnología, para allá vamos, ahora con las cosas visuales, ¿no? Y estos son otros ejemplos que ellos han hecho a través del análisis de las señales, identificar que si es concreto, que si es vidrio, que si ya se cayó, que si no se cayó, etcétera, ¿sale? Y bueno, ya con eso termino, creo que no me excedí de mi tiempo y bueno, estoy a su disposición para si tienen alguna pregunta. Ya no sé muchas gracias, doctor Manuel. Vamos a ver algunas consultas que han hecho. Sí. Doctor, hacen una pregunta acá. Sí. Si monitorizando un edificio, una construcción, uno puede saber en el tiempo el grado de serviciabilidad de esta edificación. ¿Se podría ver eso, ya sea en un puente, en un edificio? Sí, como les comentaba en la plática, tenemos que responder 4 preguntas y 4 niveles, ¿no? ¿Existe daño? ¿Sí o no? 2, ¿dónde está? 3, ¿qué extensión tiene el daño? Y 4 es, ¿qué resto de vida útil me queda de la estructura? Nadie que en su sano juicio ha podido responder las 4 perfectamente. En consecuencia, si ustedes me dicen, oiga, si instrumento mi estructura, ¿usted me va a poder decir que está buena o está mala? Pues no. Yo le podré decir al menos, híjole, hay algo raro. Y yo diría que lo fuéramos a checar, pero al menos tenemos evidencia científica de que algo que tenemos que revisar. Yo no le podría decir, a menos que me lo haya instrumentado bastante bien, sí le podría decir, si está dañado, el daño está aquí y tiene esta extensión de daño. Pero vaya y chéquelo, porque al final de cuentas el ser humano no lo puede sustituir, la tecnología no lo puede sustituir el juicio de un ser humano. Pero la instrumentación no es un cheque en blanco para decir, ya con esto yo aseguro que mi estructura va a estar buena. No. ¿Ayuda? Sí. ¿Y puede uno tomar una decisión mejor? Sí. Pero no es la solución de todo, ¿no? Pero es un muy buen inicio y si todo el mundo pudiéramos instrumentar nuestras estructuras sería ideal. Doctor Manuel realmente ha mostrado sus conocimientos de una forma magistral. O sea, llegar a tener unos conocimientos tan grandes y saber enseñar, saber plasmar de una forma tan didáctica como lo ha hecho usted, con videos, con imágenes, bajando a los conceptos posiblemente más básicos, pero a la vez elevarse a lo último, a lo que es la tecnología. Mostrar, por ejemplo, ese domo que mostró en la imagen y muchas imágenes y mucho conocimiento
Realmente es muy valioso y le agradecemos de verdad a nombre del Cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural Virtual. Van nuestros agradecimientos a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Departamental Santa Cruz, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia. Le damos un agradecimiento, un abrazo, realmente estamos muy agradecidos con usted por esta brillante conferencia que nos ha dado. Muchas gracias, doctor Manuel. ¿Podría darnos una última recomendación, sus palabras, por favor? Sí, miren, primero muchas gracias por la invitación nuevamente a Bernardo Ugarte, que después me la justicio. Allá tienen un investigador que se fue formado acá con nosotros, que es muy bueno. Pues miren, dos cosas que sí les quisiera decir. Uno es que no se cierren al mundo, que no tengan miedo de la interdisciplinaridad, pues que eso es parte de nuestro ámbito. Uno, y dos, que en México ya hemos empezado a crear reglamentos en los que se nos están obligando a instrumentar edificios. Lo malo es que el gobierno ahora no sabe qué hacer con esa información. Entonces están pidiendo ayuda a los expertos, entre comillas nosotros. Y bueno, pues hay un mundo por delante. Si alguien se quiere preparar más, pues hay instituciones de educación que pueden ir a prepararse y hay cursos, hay de todo, ¿no? Entonces, pues siempre serán bienvenidos a que nos ayuden a resolver este tipo de problemas. Pues nuevamente muchas gracias por permitirme hablar con ustedes. Muchas gracias, doctor Manuel. Una cosa que nos ha llamado la atención, entre otras cosas, la magia del tema virtual que estamos haciendo. Estamos con usted, con el doctor Manuel. Nos está esperando en sala el ingeniero máster Luis Garza. Estábamos con el ingeniero doctor Inaudi. O sea, es increíble cómo podemos, a través de esta comunicación virtual, poder reunirnos en una sala, en un mismo momento, con excelentes ingenieros. Muchas gracias nuevamente, doctor Manuel. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.